De regreso a Soberanía Popular. Mire, le habíamos dicho que le teníamos una gran sorpresa. Y yo no tengo palabras suficientes para presentar nuestra amiga entrevistada en el día de hoy. Solo tengo para decirle que viene de una relación de antaño, heredada de nuestros padres, que fueron miembros de la juventud del PRD, que fueron compañeros de batallas en la tendencia de Jacobo Masluta, que después pasaron a ser brazo armado del doctor Peña Gómez, que nos conocimos siendo imberbe y que ambos tenemos una carrera política a lo interno de la JRD, que después nos fuimos para España y cuando yo llegaba, ella venía, y que nos juntamos aquí en el presidium del PRD y luego fundamos el PRM. Yo me he quedado de este tamaño y ella se ha ido al Olimpo de la política dominicana. Bueno. Mi amiga Farideh Raful, senadora del distrito. Después de esta presentación, mi hermano, que hemos pasado muchas cosas. Bueno, ha llovido bastante. Ha llovido un poco, ¿verdad? Bueno, pero estamos aquí. Para nosotros usted se mantiene igualita. Muchas gracias, riéguenlo. Miren, señores, yo he sido acosado por muchos amigos, por mi relación y mi vínculo con Farideh, queriendo llegar a través de mí, pero yo no entré en ella. Miren, Farideh, vamos a empezar por 3 años y algo de gestión. Sí. Una gran promesa política, sí. Tú fuiste la diputada de mayor incidencia a nivel opositora. Eso te valió una victoria contundente a la senaduría del distrito y después de ahí ha nacido una serie de ataques a tu figura y entonces nosotros, antes de saber por qué esos ataques, queremos saber cuál ha sido los frutos de Farideh en el Senado de la República que puedan avalar 4 años más en esa misma posición. Primero que nada, muchísimas gracias. Yo estoy feliz de estar con ustedes dos aquí y después precisamente de casi cumplir 3 años de gestión ante el Senado de la República Dominicana. Soy la 4ª mujer ante la Senaduría del Distrito Nacional, la primera electa de manera directa con un voto preferencial, donde estamos representando a la ciudad más importante del país, porque en la capital confluyen los intereses políticos, las líneas de debates ideológicos y muchos temas de interés nacional, aparte de que todas las instituciones están aquí. Y efectivamente, como tú mencionas, 4 años como diputada, donde éramos una entre 190, donde no teníamos un margen para poder lograr que nuestras propuestas fueran aceptadas, no nos quedó más remedio que poder evidenciar toda la corruptela y la falta de institucionalidad que había, en la que había asumido el partido de gobierno, que ya tenía casi 20 años de manera consecutiva en ese momento, frente a la gestión del Estado, sumiendo al país en una falta de institucionalidad. Las instituciones no respondían, todo estaba de manera unipersonal, muchos actos de corrupción que trascendieron hasta el Congreso Nacional y trascendieron a través de Odebrecht, a través de la Barrigol, a través de aprobaciones que se hicieron para supertucanos y muchos casos más que ya son famosos. Y a partir de ahí y de empréstitos que se daban en el Congreso Nacional sin que hubiera una justa fiscalización, nosotros hacíamos evidente lo que estábamos encontrando y tratábamos de que el Congreso pudiera investigar cosas que nunca se hizo. Cuando llegamos a la senaduría de la capital dijimos, hay 3 puntos iniciales que lo marcamos de la campaña que queremos hacer. Número 1, queremos hacer un Congreso, un Senado de la República más funcional, más dinámico desde el punto de vista de trabajo y que sea reformado. Y lo hicimos porque encontramos un Senado de la República, me tocó ser vocera esos 2 años, gracias por mi café, así esos 2 años encontramos un Senado de la República, yo desde la vocería, que no tenía la dinámica de trabajo a la que estábamos acostumbrados y comenzamos a reunir a las comisiones para que trabajaran de manera diaria. Logramos un voto electrónico. Cuando llegamos al Senado, lo primero que nos dimos cuenta era que la Cámara de Diputados llevaba las millas del punto de vista institucional, no hay un manual de procedimiento legislativo dentro del Senado de la República, cosa que estamos trabajando en este momento. Tuvimos que trabajar en hacer un diagnóstico, eso trabajó la Senaduría de la Capital, a instancias de la Senaduría con un acuerdo con el Ministerio de Economía y Cooperación para poder hacer un diagnóstico con asesores. Hicimos también posible que a través del Senado de la República se digitalizara el voto de los senadores. Antes, para tú ver por quién votaba un senador, había que buscar los videos. ¿Por qué fue que votó Juan? ¿Le contaron el voto? Sí, no.
Ok, ya no, ya desde que entramos y gracias a la gestión también del actual presidente Eduardo Estrella, que nos hemos apoyado mucho, logramos esa digitalización del voto, lo cual ha colaborado a que tengamos mayor transparencia. Yo recuerdo que cuando diputada yo solicitaba al Senado de la República documentos para saber las votaciones de Odebrecht que nunca me fueron entregados, porque no había esa transparencia. Ahora mismo tenemos un Senado mucho más transparente, más abierto a la gente. Cuando yo llegué a la Senaduría de la Capital me decían, no se puede entrar a nadie al despacho de la Senaduría de la Capital. Y yo no sé cómo operaba antes, pero ahora va a operar diferente, porque esta es la única oficina que tiene del Distrito Nacional. Y esto es una senaduría de la gente, y la gente tiene que entender lo que hacemos nosotros. Y eso fue parte de lo que quisimos hacer, acercar la senaduría a la gente. Una de las quejas siempre de la gente, ¿qué hace un senador? El senador nada más pasa cada 4 años. Pues no. En estos 3 años, en nuestro rol de representación, no hemos dejado de estar en el territorio. Es la primera vez que un senador o una senadora de la capital de la República Dominicana se ha mantenido de manera permanente en el territorio, claro, sin ser alcalde, sin tener un ministerio ni una dirección. ¿Por qué? Porque la gestión de la representación, en vez de dar dinero, porque tampoco cogemos barrilito, fuimos atacados por eso al principio, no tomamos el barrilito, pueden solicitar las certificaciones al Congreso Nacional, se mandó a cerrar la cuenta justo en octubre del 2020, después de nosotros haber llegado, el Distrito Nacional nos recibe. ¿Por qué te acusaron de recursos? Porque la gente, cuando nosotros llegamos al Congreso, había una cuenta abierta de la Senaduría del Distrito que incluso el anterior senador, en paz descanse, había dejado con fondos. Y esos fondos estaban ahí y nosotros teníamos que organizar su reintegro, que era más difícil, o ver qué se disponía. ¿Cuánto oscilaba ese fondo? $1.050.000 pesos para el Distrito Nacional. Nosotros, que yo le he ahorrado al país más de 40 millones de pesos en estos 3 años porque no lo hemos tomado. Entonces nosotros inmediatamente dispusimos que se cerrara. En principio dijimos, bueno, si los fondos están ahí, vamos a hacer contrataciones de asesoría. Como hubo un revuelo y quisieron atacarnos con eso, dijimos, no hay problema, porque yo no voy a coger ese dinero y a mí no me interesa. Y se cerró inmediatamente y a partir de ahí nosotros seguimos trabajando de la misma manera. ¿Cuál es el rol de representación? El rol de representación es que los senadores, como representantes, o los congresistas en materia general, estemos en el territorio. ¿Para qué? Reuniéndonos permanentemente con las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos nos dicen, nos hace falta tal y tal cosa, hemos llamado por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas para que intervenga, que no tenemos la acera, que no tenemos, han mandado comunicaciones, pero nosotros escuchamos los requerimientos y como voz y representante vamos al Ministerio de Obras Públicas, vamos al Ministerio de Educación, vamos al Ayuntamiento del Distrito Nacional, intervenimos, llamamos a la CAS, a todas las instituciones que tienen que ver para poder satisfacer las necesidades de nuestra comunidad, porque representamos cada uno de los barrios del Distrito Nacional. Y yo tengo que estar constantemente sabiendo qué pasa en cada uno de mis barrios del Distrito Nacional para poder buscar soluciones. ¿Y en cuanto a proyectos? Y lo hemos hecho. En eso es la labor representativa. ¿Cómo? Voy a hablar de los proyectos de ley ahora. Lo estoy dividiendo. Entonces, en la labor de representación, tú dices, ¿qué tú has logrado en 3 años? ¿Qué hemos logrado? Muchísimo. Primero, voy a hablar de que terminamos el Hospital Padre Villini. Sí. El Hospital Padre Villini fue una obra abandonada, sobrevaluada. Desde que éramos diputados nos involucramos con el Hospital Padre Villini, uno de los primeros casos que le pedimos al presidente de la República una intervención y que dispusiera de fondos a través del Ministerio de la Vivienda, fue el Hospital Padre Villini, que es el único que tenemos en la región sur del Distrito Nacional. Gracias a nuestra gestión y en colaboración con el Ministerio de la Vivienda, pudimos remozar el Hospital Padre Villini y formar un voluntariado que en principio hubo objeción porque se había incluido empresariado, gente del empresariado desligada del hospital, y con nuestra intervención logramos que fueran personas de la sociedad civil organizada y los médicos a los cuales le dolía el Hospital Padre Villini. Está trabajando a todo vapor el hospital e incluso se asumió la ampliación del mismo, que no ha sido terminada. Hoy, de hecho, estábamos en el Ministerio de la Vivienda programando con el presupuesto complementario y con el presupuesto del próximo año cómo podemos las partidas que faltan introducirlas, porque ese presupuesto lo aprueba el Congreso. Entonces ahí yo veo las obras que se hacen en mi territorio. Sí. Lo propio hicimos con las escuelas que habían sido abandonadas en el Distrito Nacional. Una de las principales escuelas ha sido la Fray Ramón Pané. La Fray Ramón Pané es un liceo que muy importante frente a INTEC en la circunscripción número 2. Cuando nos reunimos con la Junta de Vecinos de los Jardines, dijeron, está abandonada la obra, no tenemos a dónde ir. Es un liceo muy importante que venían personas hasta de los Alcarrizos. Nosotros intervinimos, no era una obra prioritaria, hablamos con el presidente de la República, que
nos dio aquiescencia al requerimiento, hablamos y nos reunimos con el Ministerio de Educación, la pudimos introducir dentro de las obras prioritarias en el presupuesto y ya es una obra que para el próximo año estará siendo entregada a la comunidad. Lo mismo que uno de los liceos también de Arroyo Hondo que estaban abandonados del año 2013, que pusimos como obra prioritaria y conjuntamente con Educación estaremos entregando en este año escolar la próxima semana. Esas son parte de las obras, pero también el tema de la Ciénaga. Es la primera vez, por ejemplo, yo me ligué mucho a la Ciénaga con el tema de los desalojos, por el tema de Domingo Sabio que se estaba haciendo en la gestión pasada, para evitar esos desalojos. Como diputada logré parar los desalojos y lograr un entendimiento y crear una mesa de diálogo entre en ese momento urbe y la comunidad, la iglesia, la sociedad civil, que ha continuado esa mesa. ¿A dónde nos ha llevado esa mesa? A que muchas de las personas no han sido desalojadas, sino que le hemos llevado a la nueva barquita. Y hemos parado los desalojos, pero hemos logrado el avance del proyecto, reubicadas. Y recientemente, después que tenemos casi 5 años en la Ciénaga, logramos que el plan de titulación del Distrito Nacional iniciara en la Ciénaga. A solicitud nuestra, el presidente de la República dio también su aquiescencia a que este plan iniciara ahí, por la prioridad que significa en esa zona, y logramos titular a 3.366 personas en el sector de la Ciénaga por primera vez en la historia y por primera vez en el Distrito Nacional. Personas que tenían 50, 40 años viviendo allí. Estamos encabezando el plan de titulación junto con titulación y el requerimiento también del presidente de la República para dar seguimiento. Hemos seguido los trabajos en Los Peralejos y en el Pedregal. Ahora vamos al 16 de agosto al 30 de mayo para poder titular la mayor parte de las zonas que eran propiedad del Estado, del CEA, esos territorios, que muchos de esos terrenos no fueron invadidos. Fue el mismo gobierno que los expropió a veces propietario privado y llevaba gente a vivir allá, como en el caso de las Cañitas o en el caso de los Girasoles y de los Peralejos, que también estamos trabajando. Ahora mismo hemos logrado que el Polideportivo de los Jardines sea una obra priorizada después de más de 3 años, la comunidad pidiéndolo, que va a ser comenzada, es una primicia, va a ser comenzada a trabajar en este momento. Ahí en los hemos logrado en el Parque de los Jardines. En el Parque de los Jardines, pero es una obra de casi 100 millones de pesos, que ahora con el presupuesto complementario vamos a aprobar 20 millones adelante para poder iniciarla. Lo mismo con el Play de los Girasoles, que ya está siendo trabajado a través del Ministerio de la Vivienda, los temas de bacheo. Hemos intervenido, por ejemplo, Capotillo, que eso no, yo digo, no es mi barrio preferidos. Antes de que se pusiera de moda la 42, porque ahí está Nuri Bueno, que es mi maíz. Yo quiero que tú me des un tour con la 42. Y no solamente la 42. ¿Qué hemos hecho en Capotillo? Ajá. Nunca se había intervenido en la zona del túnel de Capotillo. Sí. Yo le decía al presidente, antes de usted ir a Capotillo, tenemos que intervenir el túnel. El túnel está siendo intervenido por la casa en este momento. Qué bien. Y eso es importantísimo, porque lo que hace es que eleva la calidad de vida de la gente de allí. Pero también, nosotros ya con el Ministerio de Deportes nos comprometimos a entregar a final de este año el multicentro deportivo, primer multicentro deportivo que tendrá Capotillo. Pero a través de INEFI, que dirige nuestro amigo Alberto Rodríguez, estamos interviniendo Liceo Salomé Ureña, para poder techar la cancha y crear allí un centro deportivo mucho más amplio en el sector, porque una de las carencias que tenemos en la circunscripción número 3 es que no hay espacio para recreación, y a veces la falta de espacios para cultura y deporte, o a veces no, es lo que lleva a nuestros jóvenes al ocio, porque salen de la escuela a las 2 o 4 de la tarde y de 4 a 10 de la noche no saben qué hacer. Lo mismo que con la comunidad y el padre de la iglesia, buscamos los fondos a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia para ampliar el Politécnico, conjuntamente con el Ministerio de Educación. Estoy hablando brevemente de algunas de las cosas para que sepan. Se te queda algo. Esa labor de representación. Para mí es muy importante, y que ahí tú tienes que asumir un papel de coherencia política, fiscalización. ¿Cuál ha sido tu rol voy ahora con en la fiscalización. Este gobierno tuyo en materia de fiscalización? Ahora se me quedan muchas cosas en la presentación, pero ahí vamos. Estamos en territorio. Tenemos programa de más, no te apures. No, tenemos por otro tiempo. Constante levantamiento, yo te quiero decirlo todo, pero no me da el tiempo. En materia de fiscalización, ¿qué hicimos desde que llegamos al Congreso? Hay gente que me decía, incluso la oposición, ¿para qué asumiste la presidencia de la Comisión de Hacienda del Senado? Yo le dije, porque es un compromiso, y el compromiso era evitar que ocurriera lo que ocurría en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cuando nosotros estábamos allí. Que llegaban los proyectos priorizados de financiamiento del Estado y se aprobaban, simplemente llegar sin estudio, sin fiscalizar y sin saber para qué iba, y a veces era 2 préstamos para el mismo proyecto que tú decías, pero esto es estafa. ¿Cómo? Claro, y nosotros lo evidenciamos en la Cámara de Diputados con el tema de la red de distribución eléctrica. ¿Y qué hacían con uno de ellos?
Como me dijo el exdirector de Sur en aquel momento, que me citó y me dijo, usted tiene toda la razón, pero fue que lo aplicaron mal. Y como nadie fiscalizaba ni se quejaba, solo yo sola, pues no pasaba absolutamente nada. Y como ya sabemos cómo estábamos el Ministerio Público, cuando poníamos una denuncia como la que pusimos, ya sabíamos lo que hacía Jean Alain Rodríguez en ese momento. Por eso está preso. Entonces, por eso está preso él y muchos más. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a la Comisión de Hacienda y dijimos, bueno, ¿cuál es nuestro rol aquí? Fiscalizar. No podemos permitir que vuelva a pasar un Odebrecht. No podemos permitir que los préstamos o el tema de financiamiento del Estado se dé alegremente, sin saber para qué va, si son apoyos presupuestarios, si son obras a ejecutar. Llegamos en un momento muy fuerte para el país porque fue la pandemia, se necesitaban recursos, había que seguir con los programas sociales que se habían iniciado anteriormente. Teníamos las tres principales fuentes de financiamiento del Estado cerradas, turismo, zona franca y las remesas por el paro. Y el dinero necesitaba recursos para hacer frente al tema de la salubridad y hubo que financiarse para mantener, sobrellevar el déficit que habíamos heredado y también para poder contraer nuevas responsabilidades. Y eso fue lo que hizo el gobierno. Todos esos préstamos iniciales, el 60% para el tema del COVID y lo que el COVID traía con él, fueron aprobados por prácticamente todo el Congreso. Ahí nadie se opuso, era una situación caótica para el mundo y para la República Dominicana. Ahora, no obstante eso, cada uno de esos financiamientos se analizó en esa comisión, se fiscalizó, se obligó a los ministros y a los órganos ejecutores a que fueran. No ha pasado un solo proyecto que sea financiado para cosas puntuales con multinacionales. Ahí todo lo que se ha aprobado ha sido con organismos multilaterales, léase Banco Mundial, BID, CAF, que tienen regulaciones internacionales que reducen el costo de los intereses y que no se prestan a sobornos ni chantajes. Algo que no se ve de lo que transformamos desde que llegamos a la Comisión de Hacienda es que se acabó el ruido y el cotilleo del hombre del maletín en la Comisión de Hacienda del Senado de la República. A título ya individual, eso es como Congreso Espíritu de Cuerpo y como la comisión que tú diriges ahora. Dirigía porque la entrega es un... Ok, vamos a la pausa. Cuando retornemos, yo quiero que tú me respondas a título personal. Sí. A ti se te acusa de que tú fuiste muy crítica de los préstamos del PLD. Claro. Y ahora levanta las manos de manera muy contundente para los préstamos del PRM. Para que nos explique por qué criticaba a uno y por qué ahora apoya a otros. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a estar aquí con Farideh Raful, senadora y próxima senadora, porque ya yo estoy inscrito en esa campaña del Distrito Nacional. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.